En este vídeo hablaremos sobre los componentes básicos de un ordenador. Si eres nuevo en el mundo de la tecnología, este vídeo es para ti. Te explicaré los conceptos básicos de forma sencilla y para que todo el mundo lo entienda. Y te daré una idea de cómo funciona una PC. Comenzaremos con el procesador. El procesador o CPU es el cerebro de la computadora. Es un chip que interpreta y ejecuta las instrucciones que se le dan. Las características más importantes del procesador son los núcleos e hilos del procesador, la velocidad del procesador en gigahercios y el tamaño de las memorias caché en los tres niveles. Estas son las principales características que nos permiten saber si un procesador es mejor que otro. Existen dos principales marcas de CPUs, Intel y AMD. Cada marca tiene sockets diferentes, por lo que funcionarán en placas bases diferentes. Dependiendo del socket del procesador, será compatible con una placa base o no. Por ejemplo, si tenemos una placa base Intel, tenemos que tener un procesador compatible con el socket correspondiente. Necesitaremos un ventilador para la CPU. En el caso contrario, se sobrecalentará y el PC se apagará automáticamente. También se puede romper si está a temperaturas más altas que su rango de funcionamiento. El segundo componente que abordaremos es la memoria RAM. La memoria RAM o Random Access Memory es un tipo de memoria temporal de la computadora que se usa para almacenar información temporalmente mientras se realiza un trabajo. Es una memoria volátil, lo que significa que al apagar el PC se borrará hasta que volvamos a encender. En la RAM se cargan todas las instrucciones que se ejecutarán en la CPU. Las memorias RAM más utilizadas en la actualidad son DDR3, DDR4 y DDR5 para las más recientes. Según la memoria RAM, variará su velocidad en megahercios. Irán introducidas en su ranura DIMM correspondiente en la placa base. El tercer componente que discutiremos es el disco duro. El disco duro es el lugar donde se almacenan todos los datos y archivos de nuestra computadora. Las características más importantes son la capacidad de almacenamiento y la velocidad de escritura y lectura. Existen varios tipos de discos duros, como los HDD, SSD de estado sólido o SSD M.2. Estos últimos utilizan la tecnología NVMe y son más rápidos que los demás. Además, ocupan menos espacio y es necesario tener una ranura en la placa base para poder instalarlos. En cuanto a los HDD y SSD de estado sólido, será necesario tener cables SATA de datos y de alimentación para que puedan funcionar correctamente y que irán conectados en la placa base en sus ranuras correspondientes o saldrán de la fuente de alimentación. El cuarto componente es la placa base o tarjeta madre. La tarjeta madre es la plataforma en la que se construye el ordenador. Es la placa principal donde se conectan todos los componentes de la computadora. Como hemos dicho anteriormente, existen placas bases Intel y AMD de generaciones diferentes y tendremos que mirar la compatibilidad con nuestro procesador. Como quinto componente necesario tenemos la fuente de alimentación, que es lo que va a suministrar toda la energía que necesitará nuestro PC. También contendrá la mayoría de cables que van conectados a nuestra placa base. Los más importantes siendo el cable ATX de 24 pines y el cable de alimentación al procesador CPU de 8 pines. Según la fuente variará la cantidad de vatios de energía. Por ejemplo, podemos tener una fuente de 500 vatios hasta 1000 vatios. Elegiremos según el consumo de nuestra tarjeta gráfica y el procesador. También afectará el tipo de fuente, ya que puede ser modular o no, lo que significa que puedes retirar los cables que no estés utilizando. Como sexto componente tenemos la tarjeta gráfica, tarjeta de vídeo o GPU, que es la que se encarga del procesamiento de los gráficos y es la que nos dará la mayor cantidad de FPS en nuestros juegos. Los FPS son los fotogramas por segundo que se muestran en nuestro monitor. Las tarjetas gráficas actuales utilizan los puertos HDMI y DisplayPort, pero unas más antiguas pueden utilizar puertos VGA o DVI. Las tarjetas gráficas utilizan el conector PCI Express, que puede ser 3.0, 4.0 o 5.0 en las más recientes. La caja o torre es la propia estructura donde vamos a hacer nuestra instalación de todos los componentes. Existen diferentes tamaños de cajas. El formato ATX es el más utilizado para las cajas de ordenador. Y el último componente serían los dispositivos de entrada-salida o periféricos. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten que ingreses información en la computadora, como el teclado y el ratón. Los dispositivos de salida son aquellos que te permiten ver o escuchar la información que sale de la computadora, como el monitor o los altavoces. Existen diferentes tipos de monitores, que pueden ser de hasta 60, 144, 240 o 360 Hz. Y ahí lo tienes. Espero que este vídeo te haya dado una mejor comprensión de los componentes básicos de un PC. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta y suscríbete para más contenido como este. Si tenéis alguna duda, solo tenéis que preguntarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.